envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a leer la palabra de Hechos, capítulo 15, versículos del 12 hasta el 21. Leamos alternativamente. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos a este lugar, para tener un tiempo de devoción, un tiempo en el cual queremos adorar tu nombre, exaltar tu nombre con todo nuestro corazón, sabiendo que tú eres el Rey poderoso, el que conduce con su soberana voluntad toda la historia, quien conduce cada uno de nuestros pasos conforme a propósitos eternos. En este momento, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para poder entender lo que quieres decirnos a través de tu palabra. Tu nombre sea exaltado, glorificado sea tu nombre también el día de hoy. Y, Señor, ayúdanos a que por medio de tu Espíritu Santo, en el poder de tu palabra, nuestras vidas puedan reflejar tu presencia en nosotros. Te damos gracias por todo. Te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer los versículos claves del día de hoy, versículos 19 y 20 a una voz. Leamos juntos, por favor. Ya, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Conversión y santidad. Como comenzamos a ver la semana pasada, en la iglesia de Antioquía se había instalado un alarmante enfrentamiento entre hermanos. La conversión de los no judíos al cristianismo provocaba desconfianza e incomodidad en los creyentes que defendían la ley de Moisés. Algo no les cerraba, porque notaban que las escrituras reclamaban la circuncisión y la observancia de la ley para formar parte del pueblo de Dios. Sin embargo, la irrupción del Espíritu Santo trayendo salvación a extranjeros incircuncisos pasaba esto por alto. Como consecuencia, se presentó una creciente preocupación y un acalorado debate. Algunos predicaban la salvación disponible a todos solo por la fe en Jesús, pero estos eran cuestionados por los judíos que guardaban la ley de Moisés. Por otro lado estaban quienes exigían la circuncisión y la observancia de la ley para ser salvos. Pero las experiencias vividas por Pablo y Bernabé manifestaban lo opuesto. A fin de resolver este inquietante asunto que afectaba a los cristianos de todas las comunidades, los líderes de la iglesia se reunieron en el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Allí Pedro expuso su experiencia al predicarle a los gentiles en la casa del centurión Cornelio. Lo que él había vivido era incuestionable. Dios había intervenido de principio a fin para traer salvación a incircuncisos. Finalizando su discurso y oponiéndose a la indispensabilidad de la observancia de la ley, Pedro proclamó: antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. La salvación viene únicamente por la fe en Jesús, solo por gracia, no por las obras del hombre. Aún así, el proceso de una verdadera conversión continúa con el testimonio de la vida de santidad de aquel que fue redimido. Conversión y santidad. La conversión auténtica viene acompañada de la santidad. Y la santidad aprobada por Dios es la que nace de la conversión. Por eso, alzando su voz, Jacobo hoy nos comparte un nuevo discurso, presentando este equilibrio necesario para testificar eficazmente ante el mundo nuestra salvación y para afianzar la comunión entre hermanos en Cristo. Conversión y santidad. Haya también en nosotros esta armonía que manifiesta la sinceridad y la firmeza de nuestra salvación. Somos salvos por gracia, solo por la fe en Jesús, y nuestra conversión muestra evidencias visibles, muestra la transformación de nuestra vida en constante lucha espiritual por asemejarnos en santidad a nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Luego de las contundentes palabras de Pedro, todo el auditorio quedó en completo silencio. La voz de autoridad de este apóstol no daba lugar a réplicas, no solo por tratarse de quien había liderado la iglesia en sus orígenes, sino porque él reveló de forma clara y precisa que Dios es quien invita a los gentiles a la salvación solo por la fe en Jesús. Por lo tanto, la salvación de no judíos no había sido una iniciativa de hombre alguno, sino del Señor. Luego de que la multitud escuchara el discurso de Pedro, oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Apoyando lo señalado por Pedro, Pablo y Bernabé refirieron su propia experiencia durante su viaje misionero. Dios respaldaba la obra entre los gentiles. La innegable salvación disponible a todos los hombres solo por la fe en Jesús echaba por la borda la necesidad de circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pero entonces tomó la palabra Jacobo. Este Jacobo o Santiago era el hermano de Jesús. Él había recibido el liderazgo de la iglesia de Jerusalén reemplazando a Simón Pedro. Jacobo dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Desde el inicio de su discurso, Santiago destacó la acción soberana del Señor, que visitó a los extranjeros para tomar pueblo para su nombre. Esta afirmación debió haber sido impactante, debió haberles provocado un gran impacto a los oyentes, porque Dios estaba incluyendo a gentiles incircuncisos dentro de su pueblo. Ser pueblo de Dios era el orgullo de la nación de Israel. Los hebreos se aferraban a esta exclusividad, agigantando su entrañable nacionalismo y despreciando a las otras naciones por la elección divina. Moisés les había dicho a los israelitas: tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero esta bendición no era para que se sintiesen superiores, sino para que fuesen bendición para el mundo entero. Por lo tanto, que ahora Santiago dijese que Dios visitaba a los despreciados gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, era algo tremendo de oír para los judíos más conservadores. Aún así, para justificar su argumento, a diferencia de quienes lo habían precedido con sus discursos y resaltaron su experiencia al ver la obra del Espíritu Santo, Jacobo recurrió al testimonio de la palabra de Dios. Jacobo o Santiago no contaba con alguna experiencia similar a la que habían vivido Pedro, Pablo o Bernabé, pero él apeló a las antiguas profecías. Dijo: con esto concuerdan las palabras de los profetas. Jacobo defendió la predicación a los no judíos en base a lo que dicen las Escrituras. Esto nos lleva a pensar en el balance perfecto entre la obra del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios
que actúan en nuestro corazón. El Espíritu Santo trabaja con poder, conduciéndonos a interpretar la palabra y confirmándola por medio de las experiencias espirituales a las que nos dirige. La palabra de Dios avala la acción del Espíritu Santo, tal como lo señaló Jacobo en su discurso. Santiago mencionó la profecía que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Estas palabras pertenecen al profeta Amós, quien vivió más de 700 años antes de Cristo. El Señor prometió reedificar la casa de David, que había sido derrumbada. A partir de esta obra, todos los hombres, incluidos los gentiles, buscarían a Dios. La antigua casa del rey David fue puesta en ruinas a causa del pecado de Israel. Pero esta terminó por ser reedificada a través del sacrificio de Jesús, su glorioso descendiente. Jesús, el Hijo de David prometido, se convirtió en el Rey eterno por medio de su muerte y su resurrección para el perdón de nuestros pecados. De este modo, levantó un reino que no tiene fin y bajo el cual reúne a todas las naciones sin distinción, invitando a las almas a la salvación por creer en Él. Jesús construyó un tabernáculo celestial donde todos los que lo reconocemos como nuestro Rey y Salvador hallamos nuestra tierna morada. Santiago reveló el extraordinario plan del Señor que restablecía el reino de David por medio de su Hijo Jesús. Este reinado eterno es para todos los que venimos bajo su amparo. Es así que quienes creemos en Jesús pasamos a formar parte de un nuevo pueblo. Fuimos visitados por Dios, quien tomó de nosotros pueblo para su nombre. Como nos asegura Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Es por el llamado unilateral y amoroso de nuestro Padre Celestial que somos integrados a un pueblo glorioso cuyo Rey es nuestro Salvador Jesús. Somos llamados a vivir bajo el abrigo de un dulce soberano que nos cuida y nos conduce como nuestro buen pastor. Por su gracia hemos sido hechos nuevas criaturas, transformados, con una nueva identidad, con una nueva historia, con una extraordinaria esperanza. Él ha obrado conversión en nosotros por la acción poderosa de su Espíritu Santo y su palabra. Fuimos bendecidos con un enorme privilegio: vivir bajo el amparo del nuevo reino reedificado de David, vivir bajo el reinado de amor de nuestro Señor Jesús. Un reinado eterno que trasciende la temporalidad de esta vida y traspasa hasta la eternidad de gloria que recibiremos a su lado. Por la fe en Jesús fuimos visitados por Él, fuimos tomados por pueblo para su nombre. Amén. Ahora bien, como pueblo para su nombre, pueblo redimido por Jesús, necesitamos volvernos conscientes de que tenemos una responsabilidad espiritual. Esto implica mantener nuestra identidad a partir de una lucha espiritual continua contra el pecado que pretende tomar dominio de nuestras vidas. La obra redentora del Señor no concluye con la conversión. Los hijos de Dios nos disponemos a andar como Cristo anduvo, buscando alcanzar su santidad. La principal preocupación de los cristianos judíos que defendían la observancia de la ley radicaba en su apego a la tradición y su deseo de no fallar en lo ordenado por Dios en su palabra. Jacobo observó que ellos tenían temor a que si se abandonaba la ley,
los cristianos pudieran caer en la contaminación de una vida desenfrenada. El riesgo era real, porque la idea de la salvación solo por gracia podría llevar a los creyentes inmaduros a pasar de la libertad al libertinaje. Podrían ignorar la necesidad de llevar una vida apartada del pecado, tal como lo enfatizaba la ley de Moisés. Por eso, al desaprobar la necesidad de que los gentiles se circunciden y guarden la ley para ser salvos, Santiago sentenció: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Si la inquietud de los judíos cristianos era que la ley de Moisés quedase en el olvido, no tenían de qué preocuparse. Esta seguiría siendo predicada en las sinagogas cada día de reposo. Pero respecto a la conversión de los gentiles, Jacobo ordenó que no debían ser acosados con imposiciones o yugos insoportables. Su conversión era el resultado de la fe en Jesús y no por obra alguna. Aún así, instó a los gentiles a guardar ciertas normas morales básicas como evidencia de su salvación. De esta manera debían manifestar su conversión sincera por medio de llevar una vida de santidad. Jacobo establecía así un nuevo equilibrio para la convivencia entre hermanos. Pedro había protegido a los gentiles de las exigencias de los defensores de la ley, por revelar que somos salvos solo por gracia. Jacobo ahora alega a favor de los judíos cristianos, guardándolos de la contaminación de las costumbres de pecado en las que habían vivido los gentiles. Por esto, Santiago propuso 4 demandas básicas. No sabemos exactamente por qué mencionó estas y no otras, pero lo que podemos deducir es que los judíos cristianos no estaban dispuestos a hacer concesiones respecto a estos puntos. Asimismo, en este decreto apostólico descubrimos la intención de Jacobo de que todo creyente guarde su santidad. Primero, los gentiles cristianos debían abstenerse de las contaminaciones de los ídolos. Esto implicaba no caer en la idolatría ni comer de aquello que era sacrificado a falsos dioses. Segundo, debían abstenerse de fornicación. Esto se refiere a la inmoralidad sexual, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, las relaciones indebidas, las relaciones prohibidas por el parentesco y la prostitución. Tercero, debían abstenerse de lo ahogado. Esto es comer carne de animales no desangrados previamente. Cuarto, debían abstenerse de sangre. Para los judíos, la sangre representaba la vida. Por eso era una abominación para ellos comer animales con su sangre o carne cruda. Claramente, estas normas no fueron dadas para imponer la observancia de la ley. Por el contrario, fueron dadas con 2 objetivos claros: mantener la pureza de los cristianos y conservar la convivencia entre hermanos, judío-cristianos y pagano-cristianos. Así que la razón principal de estas 4 abstinencias básicas se sintetizaba en poner en práctica el amor. Pablo declaró: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que, con su discurso, Jacobo puso a prueba el amor de los hermanos. Les pidió hacer algo que podría resultar innecesario para algunos y hasta antibíblico, porque Jesús dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero reconociendo que podrían dañar a los otros haciéndolos tropezar en el pecado por actitudes evitables, Santiago instó a los hermanos gentiles a poner la fe en acción por medio de practicar el amor.
Pablo nos dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El que fue salvo por gracia lleva una vida de santidad. Esto es inevitable, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos impulsa a este tipo de vida. Porque la palabra de Dios ha ceñido en nuestro corazón y establece nuestros criterios, nuestra escala de valores, nuestros propósitos. El que fue salvo por gracia lleva una vida de santidad. Y esta santidad se ve perfeccionada principalmente en la práctica sincera del amor a nuestro prójimo. Como nos dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Contentarnos solo con haber sido justificados por gracia, conformarnos únicamente con la conversión, produce grandes conflictos en la convivencia en la iglesia y en el testimonio que brindamos ante el mundo. Contentarnos solo con haber sido justificados por gracia produce grandes problemas, grandes conflictos en la iglesia. Porque la fe que nos conduce a la salvación de Jesús se continúa con la vida transformada, donde mantenemos la lucha espiritual por abrazar la pureza del Señor. ¿Por qué muchas veces surgen conflictos graves entre hermanos dentro de la iglesia? Por la falta de lucha espiritual para poner en práctica el amor, por la inmadurez de quienes no procuran llevar una vida de santidad, una vida gobernada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Por qué tantos incrédulos se niegan a acercarse a la iglesia donde pueden conocer a Jesús? En gran medida, por el mal testimonio de los cristianos que se conforman con su conversión y no luchan por vivir en santidad. Santiago nos dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Solo por la gracia del Señor Jesús somos salvos, pero asimismo hay una lucha que todos los cristianos debemos afrontar, la permanente batalla contra el pecado. La batalla por asemejarnos cada día más a Jesús, al practicar el amor que testifique su obra transformadora. No nos contentemos solo con haber sido salvados por la fe en Jesús. Anhelemos también vivir en santidad, no para ser salvos, sino como testimonio de nuestra conversión. Pablo nos asegura, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Considérense muertos al pecado, pero vivan para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Conversión y santidad, conversión y santidad, dos alas de una misma ave. Las dos consecuencias de la acción conjunta del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nosotros. El equilibrio de una vida cristiana sana que da gloria al Padre Celestial y se evidencia en la práctica concreta del amor. Pablo nos anima diciéndonos, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Disfrutemos de la gracia recibida que nos lleva a la eternidad de gloria solo por la fe en Jesús. Glorifiquemos a Dios por su bendición inmerecida y manifestemos nuestra gratitud por consagrarle toda nuestra vida, reflejando una conversión verdadera a través de perseguir la más pura santidad en Cristo. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial,
Muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias por bendecirnos el día de hoy y ayudarnos una vez más a meditar en la necesidad de llevar una vida santa que glorifique tu nombre. Gracias por haber venido a nuestra vida en Cristo, dándonos la salvación por medio de la fe en Él. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por habernos revestido de una nueva imagen, por habernos tomado por pueblo para tu nombre. Gracias, Señor, por darnos una esperanza de gloria certera en los cielos. Mientras estamos en este mundo, ayúdanos a crecer, madurando espiritualmente por la acción de tu Espíritu Santo y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a testificar tu nombre eficazmente ante el mundo, por manifestar tu amor obrando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer ver la conversión que obraste en nosotros por medio de llevar una vida en santidad. Conversión y santidad. De esta forma queremos testificar la obra que ha hecho tu Espíritu Santo y tu palabra en nuestro corazón. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí y por